Fueron todos. A ver, estoy esperando las respuestas del público. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Estamos muy bien. Saluden a su público. Bien, 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 gracias a Dios. Muy bien, Adrián. Hola a todos. Hola. Hola, Adrián. Hola. Qué bueno, Hola. qué bueno. Bueno, hoy tenemos una nueva sesión de esta experiencia que tenemos nosotros todos los días miércoles a las 7 de la noche de Learning Talks para facilitadores. Y el día de hoy vamos a hablar de el facilitador que queremos, el facilitador que cada uno de nosotros quisiera tener cuando le toque recibir una experiencia de aprendizaje. Me gustaría probar a escuchar a Ivonne. A ver, cuéntame, Ivonne, dame cuál ha sido el docente, el profesor, el facilitador que a ti te ha inspirado. Bueno, hola a todos y gracias por la oportunidad. Adrián, una de mis profesoras que tuve en primer año de bachillerato, jamás la olvido. Hicimos una gran amistad, además, porque ella fue por su empatía, porque siempre estaba pendiente de mí. Cuando no contestaba o cuando tenía cara de hoy no entiendo, se preocupaba. Ivonne, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y siempre muy divertida. O sea, déjame preguntarte, ¿esa persona te hacía el aprendizaje más fácil? Claro, claro que hacía sí. que los resultados se obtuvieran más fácilmente. Mucho más fácil. Lo que más hacía, por ejemplo, le gustaba mucho contar cuentos. Era mi profesora de literatura, de por sí. Muy Entonces, bien. era castellana de literatura y siempre, siempre todo terminaba en un cuento. Bueno, precisamente por eso es que la palabra facilitador proviene de fácil. Y fácil proviene de facilitar, del verbo. Y a mí siempre me pasó que pensé que una persona que facilita es lo que hace que las cosas sucedan, que produzcan más fácilmente. Ese adjetivo fácil se usa para describir aquellas cosas que no requieren trabajo. La palabra trabajo viene del latín vulgar tripalio. ¿Conocen la palabra tripalio? ¿Alguien ha escuchado eso antes? Tripalio, que significa 3 palos y es el nombre de un instrumento de tortura, donde colocaban a la gente de tal manera volteados y con los brazos puestos en una forma que el dolor era insoportable y al final terminaban confesando cualquier cosa. Por eso que el trabajo tiene tan mala fama. De hecho, fíjense las palabras que están relacionadas con el trabajo. Trabajo de parto. Mira las frases que usamos. Me costó un trabajo enorme. Oye, me hicieron un trabajo de brujería. O sea, todo lo que tiene que ver con trabajo parece que es negativo. De hecho, recuerden, por ejemplo, que cantaba el Negrito del Batey. ¿Alguien se acuerda de cómo cantaba el Negrito del Batey? A ver. El trabajo lo hizo Dios como castigo. El trabajo lo hizo Dios como castigo. Imagínate eso. ¿Verdad? Es increíble. Y de hecho, Rafael canta la canción del trabajo y dice: arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo va sobre la persona, va grabado sobre su piel. Así como marcaban a la gente en los campos de allá de exterminio en varios países de Europa, los nazis, pues marcaban el trabajo te deja huella. Por lo general, la palabra trabajo no está relacionada con cosas hermosas. En otros idiomas sí. Por cierto, en italiano se dice lavorare, obrar.
En alemán se dice Arbeit. Increíble, tiene que ver con hacer, con fabricar. Incluso la palabra en japonés que equivale a trabajo se dice y el significado es mi honor es. Entonces tú le preguntas a una persona en Japón, oye, ¿en qué honras tú? Y dice, mi honor es ser labrador. Mi honor es ser trabajador de la limpieza. Mi honor. O sea, para ellos es un honor trabajar. Nosotros, la verdad es que no es la percepción que nosotros nos han cultivado. Los principales problemas que nosotros observamos en el sistema educativo es que la gente que ejecuta la labor educativa hace que las personas pasen trabajo, les cueste un trabajo enorme. Incluso te dicen las 3 Marías, la matemática, la física y química. Y la química, eso te va a costar un trabajo enorme. Los padres incluso advierten a sus hijos, estudia, muchachos, porque esas 3 materias te van a costar un trabajo enorme. Imagínate, con semejante profecía, ¿quién va a tener entusiasmo de ir a estudiar matemática o física o química, ¿no? Entonces, eso también está relacionado con que el docente está acostumbrado a ser el experto, el dueño del conocimiento. No, como decían las tontas de Molière, solo tenemos razón nosotras. Nadie tiene razón sino nosotras. Entonces llega el docente, incluso cuando yo estudiaba en el colegio decían que la máxima calificación era para Dios, después para el profesor, después para los libros y por último, cuando llegabas a un cierto nivel, entonces que le tocaba a los estudiantes con cierta excelencia. Parte de nuestra labor como facilitadores es entender que el socioaprendizaje es poderoso sin medida y que por lo tanto es capaz de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes y valores en grado superlativo y que está preparado para todo. Solamente que nosotros tenemos que confiar en ello. Si nosotros no confiamos, entonces normalmente no ocurre. Por eso de la profecía autocumplida, tú sabes, y todo el efecto ese Pigmalión y el efecto Rosenthal, todas esas cosas que han estudiado en la psicología que tiene que ver con la percepción que el facilitador tiene de su audiencia, de sus socios de aprendizaje. Si tu expectativa del socio de aprendizaje es elevada, el desempeño de tu socio de aprendizaje es elevado. Eso no significa que tú vas a ser mago y que vas a hacer que la gente aprenda simplemente por tu deseo. Pero lo vas a inspirar a que ellos se olviden de la importancia que tienes tú y recuerden la importancia que tienen ellos. Que tú renuncias al protagonismo dentro del aula y le regales el protagonismo a quien lo tiene, que es el estudiante. Parte del trabajo nuestro entonces es lograr el objetivo final de la educación. ¿Y cuál será ese objetivo? ¿Cuál será ese objetivo? El logro del aprendizaje. El socio aprenda. El socio aprenda, no hay otro, no hay otro. No es que recuerde las fechas, no es que recuerde las tablas de química, tú sabes, de Mendeleev, que por cierto en estos días cumplió aniversario. No es que se acuerde cuál es la equivalencia del número tal, ni que sepa cuáles son los números primos, ni tú sabes, todas esas cantidades de cosas. Fíjate, yo me acuerdo que yo estudié los logaritmos neperianos y de verdad, o sea, de verdad no lo van a creer. Yo llegué a calcular los logaritmos neperianos por aproximación mental. Realmente dejaba a todo el mundo con los ojos blancos y sin vista porque tenía esa capacidad, que la perdí porque la verdad es que ya no sé ni siquiera qué es un logaritmo neperiano. Claro, si los logaritmos neperianos hubiera sido bastante difícil la investigación astronómica, porque los astrónomos no pudieran calcular las órbitas de los planetas ni todas esas trayectorias maravillosas que hay hasta las galaxias
si no tuvieran los logaritmos neperianos. Pero ahora los hijos nuestros y los nietos nuestros tienen calculadoras que sacan los logaritmos neperianos de forma automática. En el proceso educativo, muchas personas le tienen terror a la tecnología. Está bien, yo reconozco que yo soy de los que recomienda que hasta los 6 años, incluso hasta los 8, los estudiantes no tengan acceso durante la clase, los exámenes, a calculadoras electrónicas. Pero después tenemos que lograr que ellos sean expertos y recontraexpertos, que por cierto ya lo son, porque cuando salen de la clase y de la escuela, ya ellos empiezan a utilizar los teléfonos celulares, que ahora por cierto ya vienen, ya he visto teléfonos celulares que tienen aplicaciones matemáticas avanzadas, y ellos tienen todo acceso a esas aplicaciones porque además son aplicaciones gratuitas. El asunto es que si el facilitador tiene el foco centrado en sí mismo y se le olvida que el público que él tiene, que su audiencia es el que tiene la importancia, entonces esos socios de aprendizaje se aburren, se pierden el interés, los pensamientos empiezan a divagar y ellos empiezan a buscar los teléfonos celulares, y la gente tiene un terror por los teléfonos celulares en las clases. A mí no me importan los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque la gente solamente se enfoca en el teléfono celular cuando ya están aburridos de mí como profesor, como docente. Si tú tienes un docente que interesa a la audiencia, esa audiencia no se despega, está ahí concentrada, interesada en lo que tú vas a compartirle, en lo que va a pasar. Además, si quienes tienen el protagonismo son los propios socios de aprendizaje, entonces ellos están interesados en atender a sus amigos, a sus colegas, a la gente que está con ellos y que están haciendo presentaciones maravillosas, porque además no son presentaciones largas ni tediosas, sino que son normalmente, como debemos hacerlas, actividades de no más de 15 minutos. Mientras más breve, mejor. Y el protagonismo en el socioaprendizaje, de tal manera de que el foco vaya cambiando de sitio. Uno de los problemas que tienen las escuelas es que tienen pupitres. Y los pupitres, las mesas, todo eso es un obstáculo para aprender. Hay una frase que yo aprendí en el mundo del coaching que dice: estructura modela conducta. Si tú quieres cambiar la conducta del estudiante, cambia la estructura, incluso la estructura física. Si tú quieres, lleva sillas y ya. Si quieres tener lugares donde la gente pueda anotar, llévale las famosas tablas estas en donde ellos puedan anotar. Y si quieres tener mesas, ten mesas redondas que se puedan retirar fácilmente para dejar el espacio. Mientras más espacio haya, mejor. En el aula, el privilegio lo tienen los socios de aprendizaje y deben moverse de manera constante. Como dice Paul Denison, el movimiento corporal, se me olvidó, oye, tengo una memoria yo, el movimiento corporal, ¿cómo que dice? Es la puerta del aprendizaje. Es la puerta de entrada de aprendizaje. Por lo tanto, cualquier conocimiento que tú vayas a comunicar debe ser el efecto secundario del movimiento. Todo lo que son conocimientos, habilidades, actitudes y valores tienen que ver con movimiento. Si tú puedes, por ejemplo, fíjense, recuerden, ustedes seguramente han escuchado que Aristóteles caminaba con sus estudiantes, los famosos peripatéticos. Salían a caminar mientras estudiaban y estudiaban la ciencia y las artes caminando. ¿Por qué caminaban? ¿Cuál era el sentido de semejante barbaridad? Era que Aristóteles era un genio y él sabía que mientras más caminaban, más aprendían. Parte de nuestro trabajo es lograr que el docente se dé cuenta que en el aula no sucede el aprendizaje, sucede en la vida, y la vida está fuera del aula. Ahorita en la pandemia es muy complicado porque no podemos llevar a los estudiantes a visitar museos, a visitar auditorios, a visitar
exposiciones, a visitar fábricas, hoteles, lugares así, no lo podemos hacer. Pero mientras tanto podemos hacer visitas virtuales. En estos días, por cierto, Teresa, que está conectada en esta sala, me envió una fotografía de una biblioteca en Brasil extraordinaria. Resulta que todas las bibliotecas importantes del mundo tienen acceso vía web. Entonces tú puedes acceder a las bibliotecas, a los museos, a las iglesias, a todos los lugares maravillosos, los puedes acceder por vía web. El estudiante va a estar mucho más interesado en acceder a lugares como eso, a que tú le vayas a decir que tiene una clase de educación artística o de historia del arte o de literatura. Si tú quieres presentarle algo atractivo, preséntaselo de tal manera como a él le gusta, como a ellos les gusta. Fíjate, mi esposa daba clases de español en una escuela aquí en el área. Daba clases en cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Ella se llevaba los videos promocionales de Disney. Y con los videos de promoción de Disney daba clases de inglés. Los muchachos estaban encantados porque la verdad es que los muchachos, muchos de ellos están deseosos de ir a Disney World. Entonces ella consiguió videos de promoción de Disney World y de Disneylandia. Y eso así daba la clase. Estaban encantados. Y eran videos comerciales. Ni siquiera eran videos hechos con fines educativos. Pero ellos estaban interesados. Y entonces todas las conversaciones sucedían con respecto a eso. El problema es que muchos de los docentes y los profesores son egoístas. Y lo que desean es lucirse. Lucir lo mucho que saben. Lo mucho que destacan. Lo que aprendieron en su tiempo. Cuando vamos a ver los diseños de las clases son la repetición del año anterior. Las estrategias son las estrategias del año anterior. O sea, podríamos poner perfectamente bis, repitiendo un año tras otro. Cuando los que manejan las instituciones educativas le piden el plan, revisen el plan y dense cuenta cuántas estrategias está usando ese docente. Y revisen cuáles fueron las estrategias que utilizó en el año anterior. Y normalmente lo que va a ocurrir es copy-paste, copy-paste, copy-paste. El mismo tema, la misma estrategia. Si a mí un docente me trae el mismo tema y la misma estrategia, yo empiezo a conversar con él. Discúlpame, ¿qué es lo que tú estás estudiando? ¿Qué es lo que tú estás investigando? Porque esto cambió del año anterior. Está bien, hay algunos elementos que son medulares y son centrales, pero todo varía y todo cambia. Y hay estrategias a regalar. Nosotros vemos con el mundo de la gamificación, ayer vi una presentación hecha por Luis de la Torre, que está conectado en esta sala, extraordinaria, utilizando una metodología que incluso ya yo había visto antes, pero la manera en cómo él y Dani Carrasco hicieron uso de la estrategia, a mí me dejó extremadamente impresionado. Y conmigo toda la audiencia. Como esa tecnología, yo les aseguro que yo he identificado más de 180 aplicaciones que se pueden utilizar gratuitamente. Algunas se pueden utilizar gratuitamente hasta cierto nivel. Lo hemos visto en el caso de Carlos, que utiliza algunas de estas aplicaciones. Y claro, él llega hasta donde lo permite la gratuidad. Y después, si se ve que la herramienta es valiosa, se paga lo que cueste. Lo que importa es que la estrategia pueda variar de forma frecuente y que además la misma materia evolucione, se parezca a la vida. Muchas de las materias que nosotros educamos a nuestros hijos corresponden a épocas pasadas. No tienen sentido en el futuro. No tienen ninguna utilidad en los tiempos actuales. Fíjate, hoy, por ejemplo,
yo me sentí muy a gusto porque Luis de la Torre, yo le escribí para que revisara una asignación que tenía pendiente en uno de los programas que estamos haciendo juntos, y me dice, esa asignación ya no me causa interés. Si yo vengo y me pongo bruto y digo, no, bueno, a ti no te causa interés, pero yo soy el facilitador y tú vas a hacerlo porque yo te lo estoy diciendo, él viene y dice, delete y sale. Claro. Pero si en cambio yo vengo y le digo, bueno, ¿qué te parece si hacemos esto o esto o esto? Y le propongo algunas alternativas, o le digo, ajá, sustitúyelo por un tema que tú decidas. Entonces ahí el perder la dificultad que le causa a un estudiante tener que estar haciendo cosas que no le gusta, empieza a actualizar la vida, actualizar la forma de trabajar, actualizar la forma de enseñar. Nos movemos desde el modelo en el cual nosotros aprendimos a un nuevo modelo. Tenemos la obligación como docentes, como educadores, como facilitadores, a desaparecer el modelo del cual nosotros provenimos. En estos días dije una frase y me escucharon y se impresionaron porque yo dije, lo que yo hasta hoy tengo por cierto. Entonces, lo mismo ocurre con el proceso educativo del facilitador que yo quiero tener. Yo quiero un facilitador que diga, yo no sé. Cada vez que a mí se me sale la declaración, yo no sé, a mí me entusiasma. Porque entonces lo que hago es explorar un nuevo mundo para buscar aquello que me han hecho de notar que yo no conozco. Pero si nosotros, por el contrario, no logramos sustituir una propuesta por algo mejor, entonces no estamos facilitando, estamos dificultando. Para evolucionar hacia un nuevo esquema, tenemos que encontrar nuevas ventajas, nuevos elementos diferenciales que diferencien al facilitador que nosotros fuimos con el facilitador que queremos ser. E incluso preguntarle a nuestros estudiantes cómo es el facilitador que ellos quieren, cómo es el facilitador que ellos desean. Cuando la evolución se hace posible, nosotros entonces nos modificamos hasta el lenguaje. Voy a dar un ejemplo. Hace unos años, cuando nosotros empezamos el proceso de educación corporativa y empezamos a referirnos en nuestras ofertas a experiencia de aprendizaje, la gente nos decía, ¿qué es eso? Entonces nosotros le decíamos, bueno, eso es lo que antes llamaban un curso. Le explicábamos, eso es lo que antes llamaban de esta manera. Entonces, oye, experiencia de aprendizaje, ¿y eso cómo es? Eso es raro, eso, experiencia. Entonces, eso provocaba una conversación. Ahora, nadie se extraña que nosotros en nuestras ofertas pongamos experiencia de aprendizaje. Antes, por ejemplo, hablamos de participantes, de estudiantes, de alumnos. Ahora hablamos de socios de aprendizaje. Cuando nosotros empezamos a utilizar el vocablo de socio de aprendizaje, la gente preguntaba, ¿cómo que socio? ¿Socio de qué? Entonces ahí se provocaba la conversación y empezaron a ocurrir los cambios filosóficos necesarios, que no es lo mismo pertenecer a una sociedad de aprendizaje que ir como participante a un curso. Incluso a mí me parecía muy gracioso porque lo llamaban participante, era como yo te participo que esto es lo que tú vas a aprender. Ese era el participante. Le estoy participando que esto es lo que vamos a aprender. Entonces, al hablar de sociedad de aprendizaje, entonces decimos que todos los socios aprendemos porque no solamente aprende la persona que acude a la experiencia de aprendizaje con ánimo de aprender, sino aquella que acude con ánimo de facilitar. Entonces, el facilitador también es un socio de aprendizaje. Pero cuando el facilitador entonces coloca la responsabilidad de facilitar en el socio de aprendizaje, entonces el socio de aprendizaje cambia de papel y ahora ya no es solamente socio de aprendizaje, sino que es facilitador. Entonces es un papel ambivalente.
Pero claro, renunciar a ser tú el facilitador líder, yo me acuerdo que colocaban, y eso era una cosa común, que cuando íbamos a los eventos, decían facilitador líder, como si los demás no fueran líderes. Renuncien a eso, que es facilitador líder. Y de pronto decían, no, es que él es el cofacilitador. Ah, cofacilitador, es un accidente que tengo ahí. O facilitador asistente. Yo me acuerdo, ¿verdad, Jorge? Cuando estaba el asistente cocina, el teléfono que llamaba el asistente, que era un teléfono inútil que teníamos en la casa que no servía para nada. Lo teníamos colocado en una parte de la casa donde nadie llamaba por teléfono. ¿Quién quiere ser el asistente? Dime quién puede levantarse en la mañana con entusiasmo y energía a ir a trabajar sabiendo que lo que va a hacer es el trabajo de asistente. Mira, ¿qué eres tú? Bueno, yo soy el asistente. ¿Qué es eso, chico? Eso no provoca orgullo. Entonces nosotros cambiamos el lenguaje, socios de aprendizaje y facilitadores. Empezamos a colocar la calidad del socio de aprendizaje por encima de la calidad del participante, porque no es lo mismo un socio que está involucrado en los resultados deseados a aquel que es parte de una sociedad de aprendizaje que todo el mundo gana. Si en vez de instruir, adiestrar, capacitar, lo que vamos a facilitar, el trabajo nuestro se va a hacer más fácil. Esa es la oferta. ¿Les gusta? ¿Quién compra la oferta de facilitar? Muy bien, aprecio las preguntas de parte de audiencia. A ver, un par de preguntas. Aprovechen que tengo todavía 3 minutos para escuchar sus preguntas. Adelante, Teresa. Tienes que encender el micrófono. Mi capacidad de leer los labios es lenta hoy. Tenemos que cambiar, ¿cómo se dice? La actitud de la gente, porque cuando nosotros nos inscribimos a un curso y la gente va para aprender, ¿no? Como a mí me pasó algunos años anteriores, donde si me hacían trabajar, yo decía, ¿por qué estoy trabajando si estoy pagando para sentarme para escuchar? O sea, hay que cambiar la actitud de la gente. Muy bueno, muy bueno. Ahora, yo quiero que por favor te pongas tus 2 manitas así, uno al lado de la otra, ¿sí? Así, una al lado de la otra, ¿sí? Yeah. Cuando yo cuente hasta 3, las vas a juntar. No las juntes. Manténlas alejadas. Ajá, cuando yo cuente hasta 3, las vas a juntar, ¿ok? Ahora. No, contaste 3. 1, 2, 3. Es correcto. Ahí también. Verónica cayó en la trampa. Varios cayeron en la trampa. Tú no. Tú esperaste, ¿verdad? Hasta que yo no lo hice, tú no lo hiciste. Es lo mismo. Cuando tú modelas la conducta, el socio de aprendizaje aprende. El primero que tiene que ceder en lo que era el paradigma anterior y renunciar al protagonismo es el facilitador. Ya después los socios de aprendizaje van a ir sumándose. Al principio pueden estar incómodos con el nuevo modelo, sí, porque vienen de una costumbre anterior. Pero nosotros lo hemos visto. Nosotros hemos visto personas llegar a los programas nuestros, sentirse realmente desafiados porque los programas contradicen todo lo que ellos tenían entendido que iba a ser un programa de formación. Pero después que pasan varias sesiones y se dan cuenta de que ellos van aprendiendo y que los otros aprendizajes también van aprendiendo, entonces empiezan a acceder al nuevo modelo. Cuando tú vas a producir un cambio de cultura tan generalizado como el requerido por el sistema educativo, tienes que tener paciencia, respirar profundo, mirar a los ojos, sonreír y ser humilde y saber que tú no tienes la razón. Decía un estudioso de la filosofía, los sabios son aquellos que tienen razón 50 años después. Entonces, en el futuro veremos que
el proceso educativo habrá cambiado y habrá cambiado por personas como tú. Gracias. Una pregunta más, todavía me da chance para una. Es Adelante, conveniente. Luis, adelante. Gracias, Adrián. ¿Cómo iniciar la conversación con uno de los maestros de antaño que sienten que su labor es instruir a los, ya sabes, a los inferiores e iluminarlos con su conocimiento? A los ignorantes. Yo soy de los que opinan que hay que ir como las procesiones. ¿Cómo andan las procesiones? A ver si Despacio, alguien se acuerdan. despacio. Dos pasitos para adelante, uno para atrás. Uno para atrás. Uno para un lado, otro para el lado. Entonces hay que ir poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, porque si tú buscas violentar el sistema establecido, el sistema te va a reyectar con el doble o el triple o 5 veces la fuerza con la que tú buscaste cambiar. Dime, Carlos. ¿Qué recomendarías cuando te encuentras con socios de aprendizaje que es la primera vez que se van a ver esos cambios? ¿Cómo abordarlos? ¿Qué le recomendarías tú? Yo les recomendaría que de inicio establecer las pautas y decirle, mira, lo vamos a manejar de esta manera, donde vamos a trabajar hombro a hombro y vamos a aprender juntos. Y ustedes van a descubrir nuevo conocimiento. Me acabas de permitir mostrarte qué haría, preguntar. Déjame suspender la transmisión en vivo, dándole las gracias a quienes se conectaron por la vía del Facebook. Listo, transmisión superada. Déjame parar la grabación para poder hablar con confianza aquí con el grupo.